Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a escuchar esta explicación. El día de hoy vamos a hablar de los dones del Espíritu Santo. Pero antes de pasar a los dones, pues debemos de saber quién es el Espíritu Santo. En la Iglesia Católica se nos ha explicado y se nos ha enseñado que el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Dios Padre, Creador. Dios Hijo, Salvador, Jesucristo. Y Dios Espíritu Santo, Santificador. El Espíritu Santo, en la actualidad, lo hemos recibido desde el momento que fuimos bautizados. Y lo confirmamos en el sacramento de la confirmación. El Espíritu Santo al mundo llegó 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Una fiesta que se llama Pentecostés. Los judíos también celebran esa fiesta. Ellos cuentan 50 días después de la Pascua, de la fiesta de la Pascua, que la Pascua es el paso de la liberación, de cuando eran esclavos y salieron de Egipto, liberados por nuestro Padre Dios, que mandó a Moisés a liberarlos de esa esclavitud. Después de 10 plagas que les mandó a los egipcios, el faraón decide darles el consentimiento para que se vaya todo el pueblo hebreo de su territorio, de la provincia de Gosén. Eran miles y miles y miles. Ellos celebran cada año, los judíos, la Pascua. 50 días después de esa celebración, ellos celebran Pentecostés. Pente, 50 días. Costés son cosechas. Son 50 cosechas que ellos levantan día a día y se le ofrecen a nuestro Señor, a su iglesia, al Sanedrín, en aquel entonces, en la actualidad, igual, a los guías espirituales. Bueno, el Espíritu Santo llega hacia el género humano, hacia la humanidad, en Pentecostés, y lo reciben todos los apóstoles. Eran 12 apóstoles contando a Matías, ya que Judas Iscariote ya no se encontraba, que se había tratado de ahorcar, y no se encontraba ahí, pero ya la elección era de Matías, al que le otorgaron la labor que ya no iba a realizar Judas Iscariote porque había muerto. También lo recibieron todos los discípulos. Estoy hablando de discípulos que habían seguido a nuestro Señor Jesucristo durante mucho tiempo. También muchas mujeres, entre ellas nuestra Santísima Madre. El Espíritu Santo no habitaba en las personas anteriormente. Era una promesa de nuestro Padre Dios que les iba a mandar el Espíritu, el Paráclito, así le dicen. Entonces, es importante que ustedes se den cuenta que la promesa de nuestro Padre Dios se hizo realidad en el momento en que el Espíritu Santo llegó al mundo entero. Pero el Espíritu Santo ya había estado actuando en el género humano, en la vida de todos los seres humanos, desde la creación, desde Adán y Eva. Lo tenemos en el Génesis, cuando se menciona que el Espíritu está sobre las aguas, así dice en el capítulo número 1 del Génesis. Y bueno, pues si quieren, le voy a dar una pequeña lectura a ese versículo, a ese capítulo que tenemos en donde habla del Espíritu del Señor. Lo tenemos, lo pueden ver ustedes ahí en el Génesis. Y dice: en el comienzo de todo Dios creó el cielo y la tierra, y la tierra no tenía entonces ninguna forma. Todo era un mar profundo cubierto de oscuridad. Y el Espíritu de Dios se movía sobre el agua. Ahí vemos que ya se menciona en el primer versículo de la Sagrada Escritura, en el Génesis, ya se menciona al Espíritu de Dios. Así le conocían, al Espíritu de Dios, que es el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo ha estado participando en toda la humanidad, como les digo, desde la creación. Y hoy que nos toca hablar de los dones del Espíritu Santo, ya después de esta pequeña introducción de quién es el Espíritu Santo, que es la tercera persona de la Santísima Trinidad, y ya lo estamos viendo en el Génesis, también lo vemos en el Éxodo,
en el libro de los Números, en el libro de Deuteronomio. Acuérdense que los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura se les dice Pentateuco, Penta 5 Teuco, libros, ¿no? Son 5 libros. Para los judíos, pues es la Torá. Ellos solamente lo manejan como un solo tomo, una sola palabra de Dios. Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Y el Espíritu Santo se menciona en el Génesis, en el Éxodo, en el Levítico no se menciona en el Números y en el Deuteronomio. También hay pasajes bíblicos en el libro de Judith que se menciona al Espíritu Santo o al Espíritu de Dios, en el libro de los Salmos, ¿sí? Y hay muchas referencias en el libro de la Sabiduría, en el libro del Eclesiástico, en el libro de Isaías, el profeta Isaías, y en el libro de Miqueas. El libro de Sabiduría no lo tienen los judíos, ni el libro del Eclesiástico tampoco lo aceptan los judíos como un libro inspirado por Dios. Y en el Nuevo Testamento pues tenemos también muchísimas referencias con respecto al Espíritu Santo. Lo tenemos en el Evangelio de San Lucas, principalmente porque pues nos menciona Lucas desde el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, antes del nacimiento de nuestro Señor Jesucristo, porque nos menciona el nacimiento de Juan el Bautista. En el Evangelio de Juan, sí, menciona una frase: el viento sopla donde quiere y oyes su voz. ¿Sí? Así es todo el que ha nacido del Espíritu. Ya no lo menciona. También en el mismo Evangelio, cuando Jesús dice: yo rogaré al Padre y os dará otro Paráclito, o sea, el Espíritu, que esté con ustedes siempre. Es el Espíritu de verdad. Y estas cosas o estas frases se van repitiendo, por ejemplo, en los Hechos de los Apóstoles, y nos menciona con respecto al Espíritu Santo. Lo vemos cuando es Pentecostés y llega a todos los discípulos el Espíritu Santo y se les aparece como lenguas de fuego. Así nos menciona en los Hechos de los Apóstoles. Entonces, como les menciono, el Espíritu Santo es una presentación que tenemos en toda la Sagrada Escritura. No crean que nada más es en Pentecostés y de ahí para acá. Vivimos ya la época del Espíritu Santo, no estamos viviendo la época de nuestro Padre Dios, por decirlo de esa manera, no estamos viviendo la época de nuestro Señor Jesucristo, como les digo, por decirlo de esta manera, estamos viviendo la vida, la divinidad, la presencia del Espíritu Santo, ¿sí? Supuestamente el escrito del Apocalipsis que fue por Juan, ya que hay unos estudios que nos menciona que el Apocalipsis fue escrita por la comunidad juánica, los seguidores de Juan, pero se le atribuye a Juan porque pues hablan mucho de Juan y Juan había dicho ciertas cosas y ahí vienen incluidas en el Apocalipsis. Pero pues también ahí muchas veces se menciona al Espíritu Santo. Y bueno, pues la iglesia institucional, porque acuérdense que la iglesia somos nosotros, cada uno de nosotros somos templos vivos del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, el Espíritu vive dentro de nosotros. Cuando fuimos bautizados, se nos ha regalado, nuestro Padre Dios nos ha regalado ese Espíritu santificador. Poco a poco, cuando nosotros nos vamos convirtiendo, nos vamos arrepintiendo, cuando hacemos oración, cuando hacemos nuestro trabajo, las obras de caridad, y cuando hacemos uso de los dones del Espíritu Santo. Eso es muy importante que ustedes lo sepan, porque nosotros tenemos dones del Espíritu Santo y los tenemos que poner a trabajar, porque eso es nuestra labor. Nuestra labor no solamente es venir aquí al mundo a crecer como seres humanos. Tenemos una vida espiritual y esa vida espiritual pues, es el Espíritu Santo que vive con nosotros. No lo podemos confundir con la vida misma que Dios nos ha dado, con el alma misma que Dios nos ha dado. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Así se nos ha presentado Dios a la humanidad, ¿sí? Primero sabemos que nuestro Padre Dios es nuestro Creador. Después conocimos a nuestro Señor Jesucristo, que es el Mesías, el Hijo de Dios, y que vino a salvarnos. Y la segunda persona, y Él te tenía que ir para podernos mandar al Espíritu Santo. No es que no pudieran estar los tres al mismo tiempo, los tres es Dios en tres divinas personas. Así se nos ha revelado nuestro Señor a nosotros para que lo podamos nosotros adorar. Acuérdense que venimos al mundo a conocer, amar y servir a Dios. No venimos a otra cosa, ¿eh? Sí,
en una situación espiritual. Pero muchas veces nosotros en una forma material, mundana, terrenal, le ponemos mucho empeño, le ponemos mucho interés a las cosas materiales, al mundo, ¿eh? Y pues nacemos, estudiamos, hacemos unas personas de buena fe y de buen desarrollo y nos ponemos a trabajar, cumplimos con nuestra familia, con nuestros padres, con nuestra esposa, con nuestro esposo, con nuestros hijos. Pero no solamente venimos a eso. Claro, no, estoy hablando de un formato, de una persona cuando se desenvuelve de una manera lógica y normal, sana, porque hay mucha gente que vive la vida de una manera errónea. Sí, son delincuentes, son asesinos, son malos, ¿sí? Se dedican a la maldad. Recuerden que todos traemos la maldad dentro de nosotros y la debemos de hacer a un lado, ¿sí? Y Dios nos va ayudando poco a poco, por medio hoy en día, por medio del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo nos hace que nosotros profundicemos en las cosas de Dios y las entendamos. Y nos ha dado diferentes dones, hay diversidad de dones espirituales. No toda la gente tiene los mismos dones, hay unos dones que tú los tienes más desarrollados que otros, y dirás tú, ¿por qué tenemos unos dones más desarrollados que otros? Porque hay una diversidad, ¿no? Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros una forma diferente para llevar a cabo nuestro trabajo. Nos da un ejemplo de que nosotros somos personas y que tenemos varias partes del cuerpo, 2 piernas, 2 brazos, 2 manos, 2 ojos, ¿sí? Tenemos una boca, tenemos 2 pies, ¿verdad? Cada pie tiene sus 5 dedos en cada lado, las manos tenemos 5 dedos, a cada uno de los dedos le damos un nombre, el pulgar, el índice, el medio, el anular y el meñique, y cada uno de ellos, de los dedos, es diferente, entonces son de la misma mano, y esto quiere darnos a entender que nosotros somos el cuerpo, la cabeza es nuestro Señor, y somos cuerpos místicos de nuestro Señor Jesús. Entonces, cada uno tiene un trabajo. El pulgar no hace lo mismo que el meñique, y no hace lo mismo un pulgar que una rodilla, y no hace lo mismo una pierna que un brazo, y no hace lo mismo un brazo que un oído, y no hace lo mismo un oído que un ojo. Cada uno tiene diferente actividad, diferente trabajo. Pues así mismo es la iglesia, que nosotros somos la iglesia y tenemos diferentes actividades con respecto a lo que somos hijos de Dios. Entonces se nos ha dado diferentes dones, y hay muchos dones y diferentes. Ahorita los vamos a ir analizando cada uno de ellos. De hecho, vamos a leer una lectura en donde se mencionan los dones del Espíritu Santo y los vamos a poder ir analizando cada uno de ellos. Es importante entonces que ustedes se den cuenta que cada uno de nosotros tiene dones y los tenemos que poner a trabajar. A eso venimos al mundo. Aparte de todo lo que tú quieras hacer como persona, como ser humano, con tu cabeza, con tu raciocinio, con tu mente, con tu conocimiento y sabiduría mundana. ¿Sí? Bueno, el Espíritu Santo es un don que nos ha dado el Señor porque ya somos templos del Espíritu Santo. Ya vive dentro de nosotros el Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces es el que nos mueve. De hecho hay una frase, ¿verdad? Deja que se mueva dentro de tu corazón. Y hay una oración que siempre debemos de realizarla, hacerla, que dice: oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo de hablar, cuándo debo callar, lo que debo de escribir y cómo debo actuar. ¿Qué tengo que hacer para procurar tu gloria en bien de las almas y mi propia santificación? Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Esa es una oración que le hacemos a nuestro Dios, en este caso a la tercera persona de nuestro Dios, que se nos ha presentado como el Espíritu de Dios. Y bueno, pues tenemos antes de pasar a los dones, voy a darle lectura a la Sagrada Escritura, en donde nos menciona que están los dones. Es en la primera carta de los Corintios, capítulo 12.
Hermanos, quiero que ustedes sepan algo respecto a los dones espirituales. Ustedes saben que cuando todavía no eran creyentes se dejaban arrastrar ciegamente tras los ídolos mudos. Por eso ahora quiero que sepan que nadie puede decir maldito sea Jesús si está hablando por el poder del Espíritu de Dios. Y tampoco puede decir nadie Jesús es el Señor si no está hablando por el poder del Espíritu Santo. Una persona puede recibir diferentes dones, pero el que los concede es el mismo Espíritu. Hay diferentes maneras de servir, pero todas por encargo de un mismo Señor. Y hay diferentes poderes para actuar, pero es un mismo Dios el que lo hace todo en todos. Dios da a cada uno alguna prueba de la presencia del Espíritu para provecho de todos. Por medio del Espíritu a unos les concede que hablen con sabiduría, y otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Unos reciben fe por medio del mismo Espíritu, y otros reciben el don de curar enfermos. Unos reciben poder para hacer milagros, y otros para comunicar mensajes recibidos de Dios. A unos Dios les da la capacidad de distinguir entre los espíritus falsos y el espíritu verdadero, y a otros la capacidad de hablar en lenguas, y todavía a otros les da la capacidad de interpretar lo que se ha dicho en lenguas. Pero todas estas cosas las hace el único mismo Espíritu, dado a cada persona lo que a él mejor le parece. El cuerpo humano, aunque está formado por muchas partes, es un solo cuerpo, así también Cristo. Y de la misma manera, todos nosotros judíos o no judíos, todos nosotros libres, esclavos o no, fuimos bautizados para formar un solo cuerpo por medio de un solo espíritu, y a todos se nos dio a beber de ese mismo espíritu. Un cuerpo no se compone de una sola parte, sino de muchas. Si el pie dijera, como no soy mano, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Y así la oreja dijera, como no soy ojo, no soy del cuerpo, no por eso dejaría de ser del cuerpo. Si todo el cuerpo fuera ojo, podríamos oír. Y si todo el cuerpo fuera oído, no podríamos oler. Pero Dios ha puesto cada parte del cuerpo en el sitio que mejor le pareció. Si todo fuera una sola parte, no habría cuerpo. Lo cierto es que, aunque son muchas las partes del cuerpo, solo es uno. El ojo no puede decirle a la mano, no te necesito, ni la cabeza puede decirle a los pies, no los necesito. Al contrario, las partes del cuerpo que parecen más débiles son las que más se necesitan, y las partes del cuerpo que menos estimamos son las que vestimos con más cuidado, y las partes que consideramos menos presentables son las que tratamos con más modestia, lo cual no es necesario hacer con las partes más presentables. Dios arregló el cuerpo de manera que las partes menos estimadas reciban más honor, para que no haya desunión en el cuerpo, sino que cada parte del cuerpo se preocupe por las otras. Si una parte del cuerpo sufre, todas las demás sufren también. Y si una parte recibe atención especial, todas las demás comparten su alegría. Pues bien, ustedes son el cuerpo de Cristo, y cada uno de ustedes es parte de ese cuerpo. Dios ha querido que en la iglesia haya, en primer lugar, apóstoles, en segundo lugar, profetas, en tercer lugar, maestros, luego personas que hacen milagros, y que otras que curan enfermos, o los que ayudan, o que dirigen, o que hablan en lenguas. No todos son apóstoles, ni todos son profetas, no todos son maestros, ni todos hacen milagros, ni todos tienen poder para curar enfermos, tampoco todos hablan en lenguas, ni todos saben interpretarlas. Ustedes deben ambicionar los mejores dones. Esta es palabra de Dios. Alabamos, Señor. Bueno, pues eso lo tenemos ahí en el capítulo número 12, y lo pueden ustedes retomar con más calma, ¿verdad? Y bueno, pues aquí, como yo les había mencionado, se está llevando una comparación con respecto al cuerpo humano, ¿sí? Entonces, bueno, es importante que ustedes lo tomen para que se den cuenta que tienen dones del Espíritu Santo y que los pueden poner ustedes a trabajar, porque esa es nuestra labor.
Eso es lo que tenemos que hacer nosotros. No nada más venir al mundo de una manera normal, ¿verdad? Como les acabo de mencionar. Tenemos que llevar a cabo esta actividad, este trabajo que el Señor nos ha dispuesto, que nos ha dado la oportunidad y que nos ha regalado los dones del Espíritu Santo. Bueno, pues vamos a hablar cada uno de ellos ya después de haber escuchado la lectura y esta pequeña introducción que les acabo de mencionar. Nos habla en el versículo número 8, por medio del Espíritu, estamos en el capítulo 12, para que lo tengan ustedes. En el versículo número 8 dice, por medio del Espíritu, a uno les concede que hablen con sabiduría. Hablar con sabiduría no es solamente las personas que tienen un estudio, que tienen una carrera, que tienen una profesión, o que son personas muy preparadas, ¿sí? Hay gente que termina una carrera, cualquier carrera que ustedes quieran y manden, y después todavía hacen una maestría, y después todavía hacen un doctorado, y hacen un posgrado, estudian demasiado y hacen muchas cosas, y tienen una sabiduría muy extensa. No solamente hablamos de una sabiduría mundana, esa capacidad que tienen ellos no la tienen todos. Si ustedes se dan cuenta, no todos pueden estudiar lo mismo, no todos tienen esa capacidad, esa sabiduría para poderse llegar a tener lo que les acabo de mencionar, todos esos niveles. Hay gente que pues nada más se titula, pero hay gente que les digo, hacen su maestría, su doctorado, su posgrado, y son personas que aportan mucho a la sociedad de una manera mundana y terrenal. Pero yo a lo que quiero que ustedes entiendan es que una persona sabia que hemos conocido en la historia de la humanidad y a lo mejor en la presente forma de este tiempo, estamos en el año 2021, podrán ustedes conocer gente que es muy sabia y que está muy bien preparada. Pero las personas sabias mundanamente también son sabios en las cosas del Señor. Y tienen una sabiduría que Dios les ha otorgado por medio del Espíritu Santo. ¿Sí? Entonces, bueno, ese es el punto al que debemos nosotros, porque recuerden que venimos a conocer, amar y servir a Dios. ¿Sí? Y la sabiduría no solamente es una sabiduría terrenal y mundana, sino también espiritual. Y aquellas personas que se desenvuelven con esa sabiduría, pues ustedes luego se van a dar cuenta, ¿no?, de que es una persona con mucha sabiduría. Les voy a poner un ejemplo histórico de un personaje, ¿sí? Un papa de la Iglesia Católica que se llama Juan Pablo II. No voy a hacer menos a los demás, pero vemos la sabiduría que él tenía, ¿sí? Muchos decían que era muy carismático. Bueno, pero les puse un ejemplo, ¿no? Pero también tenemos otras personalidades muy sabias en la historia y a lo mejor en la actualidad. Pero bueno, no voy a mencionar más, solamente estoy retomando o apuntaleando un personaje, ¿no?, de tantos que hay, que han existido, ¿no? ¿Sí? Bueno, seguimos ahí en el versículo mismo 8. Y a otros, por el mismo Espíritu, les concede que hablen con profundo conocimiento. Otro don, el don del conocimiento, ¿no? Sí, porque no crean que solamente es la sabiduría, sino también el conocimiento. El conocer a Dios es muy importante. El conocer las cosas en la vida y entenderlas de una manera total. No crean que cualquiera tiene ese conocimiento. ¿Y qué se necesita para tener un conocimiento? Pues el estudio, ¿sí?, el profundizar, ¿sí?, en todo, ¿sí?, tanto en las cosas mundanas como en las cosas de Dios. Porque si ustedes no conocen, pues ¿cómo van a amar a Dios? ¿Sí? Y nos dice el Señor, deja tu ofrenda en el altar, ve y reconcíliate con tu hermano. ¿Cómo es posible que me ames a mí, que nunca me has visto, y no ames a tu prójimo, que sí lo tienes tú ahí cerca de ti? Entonces, pues es el conocimiento, el conocer. Cuando conoces verdaderamente a Dios, entiendes este mensaje que está dando de la ofrenda en el altar.
Entonces el conocimiento es muy importante porque si no conoces, pues ¿cómo puedes amar? ¿Sí? Hay que conocer a Dios para poderlo amar. Y si lo amas, lo vas a servir. Si vas a poner tu vida al servicio de nuestro Señor. ¿Y cómo va a ser esto? Pues con los dones. A lo mejor tú tienes el don de sabiduría. O a lo mejor tú tienes el don de conocimiento. ¿Sí? De las cosas mundanas y terrenales, pero también de esas del Señor. Entonces, pues eso te ayuda mucho porque con esa sabiduría, con ese conocimiento, puedes ayudar a los demás. Sabes que los tienes que ayudar, sabes que tú tienes que llevar a cabo eso, porque hay gente que no tiene esa sabiduría, hay gente que no tiene ese conocimiento de Dios y tú se los puedes dar. Entonces, pues esos dones que tienes tú, se los puedes ponerlos a trabajar con los demás, con el prójimo. Seguimos ahí, en el versículo número 9 de ese capítulo 12 de la primera carta de Corintios, dice, unos fe por medio del Espíritu. El otro don entonces es la fe. Pero muchos dicen, bueno, la fe, ¿qué es la fe? ¿Sí? La fe, dicen muchos, es que es el amor que le tengo a Dios. Otros dicen, es la confianza que le tengo a Dios. Tengo fe en Dios de que esto se va a solucionar. Tengo fe en Dios de que se va a curar mi papá, mi mamá, mi hermano, mi familiar. Tengo fe en que las cosas van a salir como yo quiero que salgan, ¿no? Y así empiezan a diagnosticar la fe. La fe es la integridad que tienes tú con Dios, la unión que tienes tú con Dios cuando estás en común unión con Dios. Y acabo de decir una palabra, común unión, o sea, la comunión, lo que vulgarmente se le dice o le decimos cuando nosotros llevamos a cabo el sacramento de la Eucaristía, la común unión. Entonces, la fe es esa unión que tienes tú con Dios y que no puedes tú hacer algo si no estás conectado con el Señor. En la Sagrada Escritura hablamos de un personaje bíblico que es el padre de la fe. ¿Ya se están acordando de quién estoy hablando? Pues sí, pues ahí tenemos a Abraham, que es el padre de la fe, ¿verdad? Porque si el Señor le dijo, vas a tener una descendencia inmensa, pues la vas a tener. Y él, pues, aquí el problema fue su mujer, que se desesperó y le dijo, como no te puedo dar hijos, pues toma a mi esclava egipcia para que se cumpla la promesa de nuestro Padre Dios. Ella quería colaborar, ¿no? ¿Sí? Ha de haber dicho, a lo mejor ya Dios ya se lo olvidó, a lo mejor anda muy entretenido, anda por otros lugares, otras galaxias, cuidando otros planetas, ¿verdad? Y ya se le olvidó que aquí tenemos que, y ya nos hicimos viejos nosotros, tú de 100 años, yo de 90 años y no tenemos un hijo. Y bueno, ella quiso colaborar, sí, pero Abraham se le hicieron muchas pruebas, sí. Él se le presentó Dios por medio de sus ángeles y le hizo muchas visitas en las que Abraham dio muestra de la fe tan grande que le tenía a Dios. ¿Sí? No titubeaba. Y uno de los eventos más importantes de Abraham al no titubear es que cuando tuvo a su hijo, no a su primer hijo fue Ismael, fue su primer hijo, ese es su primogénito, ¿sí? Aunque haya sido con la esclava, es su primogénito, ¿sí? Después tuvo a su hijo con su esposa Sara y se llamaba Isaac. Y el pequeño Isaac, pues Dios le pide por medio de un ángel que le ofrezca en sacrificio. Y Abraham dice, bueno, pues si Dios me está diciendo eso, pues yo tengo que obedecer a Dios. En una cosa muy exagerada, muy difícil de entender o de comprender, pero Abraham dijo, pues si el Señor me está diciendo que lo sacrifique, lo voy a sacrificar. Iba a matar a su hijo. Claro, en la actualidad pues, los padres matan a los hijos desde que están en el vientre de su madre, ¿no? Y les vale gorro, no tienen ninguna consideración, ningún amor y ningún temor, ¿no? Pero en ese momento, pues si Abraham dice, pues ya estaba yo viejo, mi mujer ya está anciana, ya es mi segundo hijo y Dios quiere que yo lo mate, en el sentido de sacrificio, pues se lo voy a ofrecer. Y claro, pues el Señor le estaba poniendo esa prueba muy grande a Abraham. Como les digo, le puso muchas pruebas, ¿no? Y este don de la fe,
es el que estamos hablando de esa fe tan grande, ¿sí? De la común unión que hay con nuestro Padre Dios. ¿Sí? Y no, pues no, ya Dios le dice, no lo mates. Por medio de un ángel le avisa, no lo mates, ahí hay un cordero que está enredado ahí en las ramas, quítalo de ahí y sacrifícalo, ¿no? Pero era una prueba muy grande que le estaba haciendo Dios a Abraham. ¿Sí? Bueno, ese es el don de la fe. Y muchos de ustedes, bueno, pues pueden tener ese don, sin estar muy comunicados con Dios, de tener esa confianza o esa creencia o esa común unión total con Dios. Nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Bueno, pasemos al otro don que nos menciona aquí en ese mismo versículo número 9. Y otros reciben el don de curar enfermos. Y bueno, pues aquí ya sí nos podemos remontar al hecho de decir, pues la gente que son médicos, la gente que cura a los enfermos, en esta